Desde luego el presidente, como les decíamos, habló de todos sus logros, habló de economía, habló de inflación. Otro de los puntos que a mí me parecen interesantes comentar con nuestros invitados es que nada se puede lograr de un día para otro. Son 50 días en el cargo. Los precios de los huevos no van a bajar en cuestión de cinco días, a pesar de que hizo una mención específica a ello, dijo que esto se iba a solucionar. La inflación no va a dejar de ser inflación después de 4 años en cuestión solamente de 30 o de 40 días, pero habló de la seguridad de nuestras ciudades y habló específicamente de todos esos inmigrantes indocumentados que estaban formando parte de pandillas, que no forman parte de una nacionalidad, pero que ensucian el nombre de ciertas nacionalidades. Vamos a escucharlo y después les paso a ustedes la palabra. Last year, I told Laken's grieving parents that we would ensure their daughter would not have died in vain. That's why the very first bill I signed into law as your 47th president mandates the detention of all dangerous criminal aliens who threaten public safety. It's a very strong, powerful act. It's called the Laken-Riley Act. So Allison and Lauren, America will never, ever forget our beautiful Laken Hope Riley. Since taking office, my administration has launched the most sweeping border and immigration crackdown in American history, and we quickly achieved the lowest numbers of illegal border crossers ever recorded. The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation, we must have legislation to secure the border. But it turned out that all we really needed was a new president. Helen, tu opinión sobre lo que acabamos de escuchar. Bueno, ciertamente el presidente tiene toda la razón, que si respetas el Estado de Derecho y aplicas las leyes que existen, demuestra que no necesitas cambiar las leyes para asegurar la frontera, y eso efectivamente se ha hecho en tan solo 4 semanas. O sea, la administración previa quería tener esta política de fronteras abiertas. Y mira cómo aumentó la criminalidad, mira cómo aumentó la venta de fentanilo que cruza la frontera con México. Mira cómo también, que no se habla mucho, la venta de armas y otras drogas ilícitas que cruzan por la frontera, no solo de México, sino también de Canadá. Y entonces, al aplicar la ley que existe, estamos viendo la reducción de los que cruzan la frontera, y también el mensaje es claro para los que vienen del extranjero: oye, no le sigas dando dinero a ese coyote porque no vas a poder cruzar la frontera y vas a perder esa inversión. Pero también yo creo que es importante destacar que cuando estamos hablando de las pandillas, de estos carteles, y el presidente citó puntualmente el Tren de Aragua, ellos vienen y aprovechan el hecho de poder cruzar la frontera, pero yo no los mezclo como es un problema de frontera abierta y de seguridad nacional e internacional, pero no es inmigración en sí, claro, porque forman parte de estos narcocarteles, estas entidades casi corporativas que existen en tantos países dentro de nuestro hemisferio como fuera, pero Colombia, Venezuela, Brasil, estamos viendo el aumento en Ecuador. Se están tragando a Centroamérica, y ahí es donde vemos que hay que tomar, y el hecho que el presidente ha designado varios de ellos como en lista de grupos terroristas es indispensable para poder buscar una solución jurídica
así como práctica para evitar que ellos puedan seguir creciendo de influencia. Estamos viendo que México está reaccionando positivamente. Hay que ver, casi 50% del territorio de México está en manos de los narcos, y entonces a México le conviene que el presidente Trump tenga manos duras con esto, y yo creo que con la presidenta Sheinbaum, que ha comprometido 10,000 tropas mexicanas en la frontera, ayude a ese esfuerzo también. Pero también hay que resaltar que no se mencionó en el discurso de ayer, pero se ha dicho que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dicho de que si México, ha alertado que si México no hace algo para eliminar la influencia de los narcocarteles con el gobierno mexicano, claro, con la policía y los militares mexicanos, claro, que Estados Unidos no descartaba ninguna opción para tratar ese tema, para asegurar la frontera, que al fin y al cabo sería beneficioso para la democracia en México también. Mira, una de las cosas que te comento no es el 50% del territorio mexicano, eso lo dirán los números, pero el que sabe, el que ha hecho investigaciones, en mi caso me tocó hacer la investigación por el último libro que hice justo sobre el cartel de Sinaloa. Tristemente, la mayor parte del territorio mexicano está tomado por la influencia del narco, porque el gobierno mexicano tiene la influencia directa del narco a través de las financiaciones de sus campañas políticas, en muchos casos, como ha sido señalado en el juicio del Chapo Guzmán en una corte de Nueva York, o como todos sabemos, a través de la fiscalía, la policía, los militares, etcétera, etcétera. Porque cuando hay corrupción y hay impunidad y se juntan ambos factores, entonces tienes el problema de que eso se come la gobernabilidad que pueda tener algún Estado. Y eso es lo que ha ocurrido durante muchos decenios, no ahora, en México. Pero qué bueno que 29 narcotraficantes fueron justo trasladados a Estados Unidos la semana pasada, entre ellos Quiro Quintana, el asesino del agente de la DEA Kiki Camarena, y otros muchos, porque se están dando cuenta que esa es la forma de negociar con Estados Unidos. Y ahí, Anthony, vamos al tema de las tarifas. Fíjate, te voy a aplicar el 25% de las tarifas si tú no pones cuidado en tu frontera, si tú no evitas que los narcotraficantes sigan haciendo su agosto y que siga entrando fentanilo. México está aparentemente abriendo el oído y permitiendo que esto ocurra. Qué casualidad que cuando eso pase y le van a aplicar las tarifas, 29 narcotraficantes vienen para acá y los carteles dicen que están buscando lugares para poder trasladar a sus familias porque ahora no se sienten seguros con lo que pueda llegar a hacer Estados Unidos después de declarar los grupos terroristas. Con Canadá es otra historia, pero esto viene a colación con que a veces hace falta jugar a esa negociación cuando tú tienes las cartas en las manos para poder hacerlo. Los Estados Unidos es una economía de 36 trillones de dólares. ¿Okay? Esa es nuestra producción bruta doméstica. Nosotros tenemos que jugar las cartas que tenemos. Mira, la inmigración tiene es tan dinámico y es tan complicado el tema, pero una de las cosas que contribuye también al despilfarro del dinero es esta indocumentación de inmigrantes que vemos. Ayer lo destacó el presidente Trump, que 15 millones de dólares se gastó, un despilfarro total de 15 millones de dólares de los contribuyentes para pagar para hoteles en Nueva York para indocumentados. Entonces, ese es otro tema que une al pueblo americano, porque nadie, ni republicano, demócrata, ni liberal, ni conservador, quiere ver el mal gasto del dinero que ellos contribuyen, de los impuestos que ellos pagan al gobierno americano. Sin esta mano dura, nosotros siguiéramos viendo los caravanas, siguiéramos viendo el aumento de la crisis en el fentanilo, no vamos a hablar del opioide tampoco, que es otro problema de droga, y también no viéramos no estuviéramos reduciendo el crimen que está ocurriendo, no solamente con asesinatos, pero también con robos que hemos visto en lugares como en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en lugares grandes. El Tren de Aragua está por lo menos en 16 estados en este país. Tiene una empresa, una franquicia criminal, no solamente en Aurora, Colorado. Vimos lo que pasó en Aurora, Colorado, cuando ellos tomaron posesión de edificios y empezaron a cobrar ellos mismos la renta de las personas que vivían ahí, y venían armados, negado por el gobernador de Colorado porque no convenía, una verdad inconveniente, negado por el alcalde de Aurora, pero vimos los videos
todos lo vimos, de que eso estaba ocurriendo. Entonces, esas son las primeras personas. Según Tom Homan, que está llevando a cabo todas estas deportaciones, hay 700,000 indocumentados con récord criminales. Y son los primeros que tienen que salir. Y eso fue lo que dio a resaltar el presidente anoche. Porque en eso todo el mundo está de acuerdo que hay que sacarlo. Estamos hablando, si hay 10 millones de indocumentados en este país, estamos hablando de casi 7% son criminales. Y tienen que salir. Y las listas están ahí. Y ahí lo que el pueblo americano quiere es liderazgo y quiere mano dura. Con respecto a los aranceles, de nuevo, yo creo que esto es mucha bulla por muchos economistas partidistas, pero que al final del día nosotros vamos a ver una economía mucho más fuerte. Durante la primera administración de Trump, el promedio de la inflación fue 1.9. Durante los últimos 4 años, el promedio de la inflación bajo Biden fue 8.9. ¿Cuál tú prefieres? Por eso te digo, mira, los datos son inanegables. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, los propios números que otorgó Homeland Security, por ejemplo, sobre el número de criminales, de personas pedrastras, violadores, etcétera, que también se habían colado entre la gente buena, pero que suponían una inmensa cantidad, ahí te das cuenta realmente el flagrante peligro que estaba en nuestras calles acechando. Y no solo eso, también el problema de seguir teniendo una frontera abierta que hasta ese momento se ponía en cuestionamiento. Pero qué casualidad que en 50 días, oiga, ha bajado ese cruce de inmigrantes ilegales indocumentados en un 98%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones y algo que me parece muy interesante también a modo personal, y es que no solamente ese despilfarro se está cortando, sino que el ahorro pretende estar en beneficio de nosotros los contribuyentes con rebajas impositivas. Ya regresamos.